El aparato respiratorio que nosotros vamos a ver ahorita se va a formar a partir de lo que son las yemas pulmonares, ¿no? Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de desarrollo, en la pared ventral del cuerpo del intestino anterior aparece el divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio también se denomina la yema pulmonar y aparece en forma de excrescencia, ¿no? Entonces, todo el sistema respiratorio se origina de la yema respiratoria o del divertículo respiratorio que aparece en la pared anterior del intestino anterior. Para que se pueda formar esta yema respiratoria depende de la alza de lo que es el ácido retinoico, ¿no? Que va a ser producido por el mesodermo que rodea esta región. Este ácido retinoico estimula al factor de transcripción TBX4 que se expresa en lo que es el endodermo intestinal, ¿no? Entonces, esta yema respiratoria va a hacer que crezca, que se diferencie y finalmente forme los pulmones, ¿no? Aproximadamente en el día 25 es donde aparece la yema respiratoria, cuando se está formando también el esófago, ¿no? Entonces, el origen del aparato respiratorio, al igual que el aparato digestivo, es de origen endodérmico, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? El epitelio de lo que es la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones va a ser a partir del endodermo, mientras que el tejido cartilaginoso, el tejido muscular y conjuntivo se va a originar a partir del tejido mesodérmico, pero de la parte visceral, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos una imagen en donde tenemos un embrión de 5 semanas en el cual nosotros vamos a ver que la yema respiratoria se comunica con el intestino anterior, no a través del esófago, porque el tabique traqueosofágico no se ha formado todavía. Entonces, nosotros estamos viendo ahí en la segunda imagen, en la parte A, ¿no? La yema respiratoria o el divertículo respiratorio y el intestino anterior, que está representado de color amarillo, porque generalmente todo lo que es amarillo en embriología, por lo menos en el libro del ACMA, lo representan como el endodermo, ¿no? Entonces del endodermo es que sale el aparato digestivo. Bien, entonces estas estructuras están comunicadas. Hay una comunicación entre la yema respiratoria y el esófago, o el futuro esófago, que es el intestino anterior. Primero entonces aparecen unas crestas traqueosofágicas y luego estas crestas se fusionan y forman el tabique traqueosofágico, que ya lo va a dividir entre lo que es la tráquea y el esófago, ¿no? Entonces eso es lo que sucede entre la parte del aparato respiratorio con el intestino anterior. Ahora, nosotros también vemos en la imagen D que dice orificio laringio y es la comunicación del primorio respiratorio con lo que es la laringe. Entonces vamos a ver la formación de la laringe. La laringe también se va a formar a partir del endodermo. Su epitelio va a ser formado por el endodermo, pero el mesénquima va a ser formado por los arcofaringios, ¿no? El cuarto y el sexto arco faringio va a formar a los músculos y a los cartílagos. El orificio laringio va a tener la forma de una hendidura sagital, pero este orificio laringio tiene que ir creciendo poco a poco. Primero tiene la forma de una hendidura, luego tiene la forma de una T y luego ya tiene la forma del orificio laringio que nosotros conocemos. En la laringe del adulto tenemos porque el mesénquima de los arcofaringios, el cuarto y sexto arco, que van a dar origen a todos los cartílagos como el tiroides, cricoides y el aritenoides, es el que va a dar finalmente la estructura de la laringe adulta. Entonces, el mesénquima del arco faringio cuarto y del arco faringio sexto va a formar a los diferentes cartílagos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el cartílago tiroides, ¿no? Que está en la primera imagen, que tiene una forma de B. Este es el cartílago tiroides. Debajo tenemos el cartílago cricoides y el cartílago aritenoides en la parte posterior, es decir, en la segunda imagen, ahí tenemos a los cartílagos aritenoides. Todos ellos se forman gracias al mesénquima de los arcofaringios cuarto y sexto. Ahora, esta clase también ya la habíamos visto, ¿no? En la parte de digestivo. Si es que no ocurre una buena separación del tabique traqueosofágico, van a ocurrir lo que son las atresias, ¿no? O también lo que es las fístulas. En este caso, la más frecuente
que representa un 90%, es la atresia esofágica de la parte proximal y la fístula del esófago con la tráquea de la parte distal. Esto representa un 90%. En los siguientes casos solamente representan al 4%. En el caso B, una doble atresia de la parte proximal y de la parte distal. Y en la parte C, una doble fístula, ¿no? Todo ello va acompañado de lo que son los polidramnios, ¿no? Porque el líquido amniótico no logra pasar debido a que existe esta atresia, ¿no? Entonces se produce un polidramnios, que es la acumulación de líquido amniótico por fuera, ¿no?, del embrión. También existe otra asociación o otra anomalía que es conocido como la asociación Bacter, ¿no? Estas están acompañadas de las anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos de las extremidades, ¿no? La más frecuente de todas es la atresia anal, ¿no? En toda asociación Bacter pueden estar presentes todas o pueden estar presentes algunas, ¿no? Pero la atresia anal generalmente siempre va acompañada. Los defectos cardíacos generalmente son de tipo comunicación interventricular y las atresias esofágicas, ¿no? Era el caso del 90%, ¿no? La atresia esofágica de la parte proximal y la fístula de la parte distal. Ahora nosotros vamos a ver cómo es que se forman los ventrículos laringeos, ¿no? En el momento en que se están formando todos los cartílagos, a partir del cuarto y sexto arco, el epitelio de la laringe prolifera rápidamente hasta que se cierra su luz, pero esta luz se cierra de forma transitoria. Luego se va a vacuolizar y se recanaliza, ¿no?, para producir lo que son los ventrículos laringeos. Entonces, una vez que se formen los ventrículos laringeos, también se van a formar lo que son las cuerdas vocales falsas y verdaderas, ¿no? Los ventrículos laringeos también son denominados los ventrículos de Morgani, y como les menciono, se diferencian en lo que son las cuerdas vocales falsas para la parte superior y las cuerdas vocales verdaderas hacia la parte inferior. Todos ellos van a estar inervados por el nervio vago debido a que se originan a partir del cuarto y sexto arco faríngeo, ¿no? Si se originan del cuarto arco faríngeo, el laringio recurrente, ¿no?, es el que inerva, y si se originan a partir del sexto arco faríngeo, el nervio laringio posterior. La tráquea. La formación de la tráquea se va a dar a la quinta semana a partir de lo que son las yemas respiratorias o las yemas bronquiales, ¿no? Estas yemas se van a agrandar para formar los bronquios principales, que son los bronquios derechos y los bronquios izquierdos. Ahí en la imagen es la misma que le puse al principio, y nosotros tenemos primero que no están separados, luego se forman las crestas y luego se forma el tabique traqueoesofágico, ¿no?, que es la que forma la tráquea y la divide del intestino anterior, específicamente de la formación del esófago. Los bronquios son la continuación de la tráquea, entonces una vez que la tráquea se elonga, así como va jalando al esófago, también va jalando hacia la parte distal y van a formar lo que son las yemas bronquiales, ¿no? Entonces, a la quinta semana nosotros vamos a ver que se forman los bronquios principales, el derecho con 3 divisiones y el izquierdo con 2 divisiones. A la sexta semana ya se van formando los bronquios secundarios, ¿no? Y en la octava semana ya se forman hasta los bronquiolos terciarios. Estos bronquios o en general todo el aparato respiratorio se va a formar en lo que era la cavidad pericárdica, al principio en la cavidad pleural, perdón. Al principio de la clase yo les mencioné de que la cavidad primitiva va a dar origen a la cavidad pericárdica, a la cavidad pleural y a la cavidad peritoneal. Entonces, estos no lo expliqué tan detalladamente porque quería llegar a esta parte. El aparato respiratorio se va a desarrollar a partir de los canales pericardio-peritoneales, es decir, a partir de la cavidad del corazón y el aparato digestivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos van a elongarse y van a desplazar al canal pericardio-peritoneal, que son los espacios para los pulmones, y estos van a ser muy estrechos y se disponen a ambos lados del intestino anterior y de las yemas en expansión, ¿no? Entonces, una vez que crecen, van haciéndolos más estrechos y se van expandiendo gradualmente, ¿no? Los pliegues pleuropericárdicos son los que van a separar la cavidad peritoneal y los espacios restantes para que de esta manera se vaya a formar lo que es la cavidad pleural primitiva, ¿no?, que es la cavidad propia del aparato respiratorio. Entonces, el mesodermo que cubre la parte externa va a formar a la pleura visceral
y el mesodermo somático es el que cubre la pared del cuerpo, forma la pleura parietal. Y ahí nosotros estamos viendo la expansión de todo el sistema respiratorio, que está de color celeste, y estamos viendo estos canales pericardio-peritoneales que le van a permitir la expansión de todo el sistema respiratorio, y estamos viendo que de estos canales pericardio-peritoneales se va a formar la pleura parietal hacia afuera y la pleura visceral, la que está en contacto con los pulmones, ¿no? Entonces, luego el espacio que queda entre ellos va a formar a la pleura, a la cavidad pleural, ¿no? A partir de los canales pericardio-peritoneales, como bien está en la imagen. Existe también una regulación, como en la mayoría de los órganos, entre el epitelio y el mesénquima. Esto se denomina regulación epitelio-mesenquimatosa, que se da entre el endodermo de la yema y el mesodermo. Este mesodermo va a proporcionar el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Que va a hacer que a nivel de T4 se elongue o se ramifique lo que son los bronquios. Entonces, los bronquios secundarios se dividen dicotómicamente en 10 segmentos del lado derecho y 8 del lado izquierdo, ¿no? En el sexto mes aproximadamente hay 17 generaciones o subdivisiones, sin embargo en la vida postnatal se producen 6 divisiones adicionales. Llegamos a la parte más importante del aparato respiratorio, y esta es la maduración de los pulmones. La maduración de los pulmones pasa por una serie de etapas que vamos a ver primero acá, que son los periodos de la maduración. El periodo pseudoglandular, el periodo canalicular, el periodo del saco terminal y el periodo alveolar. El periodo pseudoglandular es un periodo que abarca de la semana 5 a la semana 16. Es un periodo en el cual hay una ramificación continua de los bronquiolos terminales, ¿no? Pero no existen alveolos ni bronquios respiratorios, ¿no? Por eso es pseudoglandular, porque todavía no forma la glándula en sí. El periodo canalicular es un periodo que va de la semana 16 a la semana 26. Cada bronquiolo terminal se divide en 2 o más bronquiolos respiratorios, que a su vez se dividen entre 3 y 6 conductos alveolares. El periodo del saco terminal va de la semana 26 al nacimiento, donde se forman los sacos terminales, que son los alveolos primitivos, y los capilares establecen un contacto íntimo con los alveolos. Entonces, a partir de acá ya podemos hablar de vida fetal, ¿no? O sea, vida extrauterina se puede dar a partir del periodo del saco terminal. Y el periodo alveolar es un periodo que va del 8º mes hacia la niñez, donde los alveolos van a ser maduros y poseen contactos endoteliales bien desarrollados. Entonces ahora sí podemos desarrollar esto, ¿no? El periodo pseudoglandular va de la semana 5 a la semana 16, ese no lo vamos a mencionar. Hemos visto que hay una rápida ramificación, pero no hay lo que es la formación de alveolos. En el periodo canalicular, nosotros vemos a la imagen A, es un periodo en el cual el epitelio es cúbico, pero este epitelio tiene que hacerse plano, y se hace plano a partir de la semana 26, es decir, finalizando, ¿no? Entonces ahí entra el periodo sacular, ¿no? O del saco terminal, que va de la semana 26. Como nosotros observamos, el epitelio cúbico se hace plano, entonces las células de los capilares o células endoteliales entran en contacto con estas células planas y se establece lo que es los primeros contactos del intercambio gaseoso, ¿no? En el 7º mes, el número de capilares garantiza un adecuado intercambio gaseoso. En el 7º mes también los bronquios se dividen sin interrupción en canales cada vez más numerosos y pequeños, y el suministro vascular aumenta de manera constante. Entonces la respiración, cuando hay contacto entre la célula endotelial plana y el capilar sanguíneo, ya es posible. El periodo alveolar es el último periodo, que va del 8º mes hacia la niñez, en el cual el número de sacos alveolares o alveolos primitivos aumentan, y las células que las revisten, que son los alveolos de tipo 1, se vuelven más delgadas, de manera que los capilares puedan protuir dentro de estos sacos alveolares, ¿no? Entonces el contacto, nuevamente lo repito, entre las células alveolares y endoteliales constituye la barrera alveolo-capilar. Los alveolos maduros no están presentes antes del nacimiento. Al final del 6º mes se desarrollan las células epiteliales alveolares de tipo 2, que producen la sustancia surfactante o sustancia tensioactiva. Los pulmones antes de nacer van a estar llenos de líquido. Este líquido tiene un alto contenido en cloruro, pocas proteínas, moco y surfactante.
Las últimas 2 semanas antes del nacimiento son las de mayor concentración del surfactante y estas aumentan en la semana 34. Ahí nosotros vamos a ver un gráfico en el cual nos señala la cantidad de componentes que tiene el surfactante. El surfactante tiene aproximadamente el 90% de los lípidos, ¿no? Si ven, 8% son proteínas, 2% carbohidratos y el 90% restante son lípidos, de los cuales el más importante es la fosfatidilcolina en un 62%. Luego viene la fosfatidilglicina 5% y lípidos neutros en un 13%. Todos estos fosfolípidos van a actuar sobre los macrófagos de la cavidad amniótica para que migren hacia el corio y produzcan un tipo de interleuquina que es la interleuquina 1b. De esta manera se aumenta el nivel de prostaglandinas y se produce la contracción. Los periodos de maduración, que eso sí tienen que saberlo bien, el pseudoglandular, el canalicular, el sacular y el alveolar. A partir del sacular ya hay vida extrauterina. Los movimientos fetales provocan que el líquido amniótico sea aspirado y estos movimientos a su vez van a estimular el desarrollo de los pulmones y acondicionan a los músculos respiratorios. Cuando el aire ingresa a los pulmones en la primera inspiración, la capa de surfactante evita el desarrollo de la interfase agua-aire con una elevada tensión superficial. De repente no entienden mucho lo que dice ahí, pero ¿qué es lo que sucede cuando no existe el surfactante? No existe, entonces no se puede evitar la interfase aire-agua y se produce lo que es la atelectaxia o el colapso de los alvéolos, ¿no? Que produce el síndrome de distrés respiratorio del neonato, ¿no? El crecimiento de los pulmones se debe al tamaño de los alvéolos y al incremento de los bronquiolos, ¿no? Al momento del nacimiento solo está presente la sexta parte de todos estos alvéolos, el resto se va a formar a partir de los 10 años. Entonces nuevamente recalcarles la importancia del surfactante, ¿no? El colapso de los alvéolos durante la expiración se desarrolla y forma el síndrome de dificultad respiratoria o también el síndrome de las membranas hialinas. Es la causa más frecuente de muerte en prematuros, en donde los alvéolos contienen una gran cantidad de proteínas, ¿no? O también denominado los cuerpos laminares derivados del surfactante, porque es un surfactante que no está maduro y ocasiona el 20% de las muertes en los prematuros. Entonces ahí tenemos las membranas hialinas o los cuerpos laminares, ¿no? En la luz del alvéolo. El tratamiento son los corticoides y ahora ya se puede evitar este tipo, ¿no? A través de las ecografías, del ultrasonido, podemos detectar la madurez fetal, si es que producen, ¿no?, el surfactante, entonces ya podemos prevenir dándole corticoides al recién nacido o inyectándoles corticoides. Entonces hay otras anomalías también, como la agenesia pulmonar y el quiste pulmonar, que no son tan frecuentes, ¿no? Ahí ustedes en la primera imagen van a ver una imagen radiopaca, en la cual no está el pulmón, porque como el pulmón es aire, debería ser radiolúcido, es decir, de color negro, pero se ve blanco porque no hay pulmón, es agenesia pulmonar. En el otro caso es un quiste congénito, se ve una imagen tenuemente circular que representa al quiste. Entonces, para desarrollar mejor el tema, también vamos a poner unas preguntas y vamos a desarrollarlas, ¿no? De este tema lo más importante es la maduración pulmonar, que derivan a partir de lo que es la yema respiratoria y que de ahí se forma todo, que informa que el endodermo es el que forma el epitelio y el mesodermo es el que forma el mesénquima, los capilares, ¿no? La sustancia surfactante o el agente tensioactivo es formada por, eso sí no les mencioné, pero es importante que lo sepan. Las células epiteliales alveolares tipo 1 no. La barrera hematogaseosa no puede formar células. La piel fetal menos. Alvéolos primitivos no. Ninguna de las anteriores. La respuesta son las células epiteliales alveolares, también conocidas como los neumocitos de tipo 2. Estas son las que forman la sustancia surfactante que a partir de la semana 34 debe elevarse, ¿no? Y es muy importante porque a partir de esa sustancia es el que se va a evitar lo que es el colapso alveolar o la atelectasia. Entonces ahí nosotros tenemos el surfactante, ¿no? Mejor dicho, el alvéolo con la célula del neumocito tipo 2 o la célula alveolar tipo 2, que es una célula grande que se encuentra por fuera del capilar, ¿no? Ahí nosotros tenemos el endotelio y ahí vamos a ver una célula grande. Esa célula grande es la célula alveolar tipo 2 o el neumocito tipo 2, ¿no?
Entonces vamos a ver que esta célula es la que forma el surfactante y que forma el 60% de la población de todas las células que se encuentran rodeando al alveolo, ¿no? Entonces ahí nosotros en el alveolo, que está en la imagen B, vamos a ver al macrófago, a los linfocitos, a los neumocitos tipo 2, tejido conectivo y los fibroblastos, ¿no? El 60% de toda la población celular son los neumocitos de tipo 2.